cibernautas, pues regresamos aquí con Alejandro Fernández y para poder platicar sobre un tema que es medular en Cuauhtémoc, ¿no? Comentábamos en el bloque anterior, que es el comercio informal, y es un asunto realmente importantísimo, ya que pues, las cifras más recientes nos arrojan, Memo, que el sector informal rebasa al sector formal en todo el país. Andan por ahí de 14 millones el sector informal y más o menos 13 millones del sector formal. Entonces, pues es un gran tema, Alejandro, porque además están inmiscuidas muchísimas cosas. Quienes hemos practicado el comercio ambulante, pues sabemos lo que significa lidiar con los líderes, lidiar con las autoridades, lidiar con la lluvia, con todo lo que significa un trabajo de esas características. Entonces, ¿cómo está la situación, Alejandro? ¿Y cuál es la perspectiva que ves tú para poder pues, ir poco a poco mejorando la situación? Y después de tu comentario quiero hacerte otro, claro, que tiene que ver cómo se han ido apropiando de algunos espacios, algunos compas, que bueno, pues sí se tiene la necesidad de trabajo, pero también afectan a terceros, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo está la cosa y qué perspectiva hay? Mira, lo primero es dimensionar muy bien el problema. En la delegación hay 60.000 unidades económicas formales, que son los negocios, desde la tortillería establecida hasta Reforma 222, que es una plaza comercial. 60.000 negocios formales. Y tenemos 45.000 comerciantes en vía pública, solamente en la Cuauhtémoc. Esos 45.000 comerciantes, el 70% viene del Estado de México. Son ciudadanos mexicanos provenientes de otro estado. El 20% por la movilidad urbana. Algunas cosas. El otro 20% viene de otras partes de la ciudad, Magdalena Contreras, Guajimalpa, en fin. Y el 10% son vecinos de la Cuauhtémoc. 4.500 vecinos son comerciantes en vía pública. Ese es un dato que hay que tener muy preciso. Dentro de esa dimensión del proceso del comercio en vía pública tienes entonces un piso de liderazgos de todos colores y sabores. Tienes un liderazgo muy fuerte de Alejandra Barrios y familia en el centro histórico, en algunas partes de la Roma, en algunas partes de la Obrera Doctores, y que definitivamente son una pieza muy importante para poder entender el fenómeno del comercio en vía pública. Claro. Son liderazgos que van sembrando comerciantes, no dudamos de la necesidad de la gente, pero sí de la movilidad de los dirigentes, de los intereses de los dirigentes. Imagínate controlar alrededor de 15.000 comerciantes ambulantes. Imagínate que les pidas una cuota mínima de 30 pesos diarios. ¿Y que para qué? Porque te voy a defender. Porque en la tierra de nadie. Porque además así es, o sea, llegas y te quieres poner además digo, cualquier persona tendrá el derecho por sí mismo de llegar y montar tu propio tu pequeño espacio informal. Pues no, tienes que responder a un dirigente. Por Dios, tendría yo primero que aplicar mi derecho, ¿no? Claro, y entonces en esa realidad tenemos además dos dimensiones que están presentes en este momento en los actuales gobiernos. El gobierno central controla el centro histórico, por decreto del gobierno central. Es importante que nuestros cibernautas es importante que ustedes lo sepan. Si pasan por calle del Carmen sabrán que es gobierno central quien lo controla. Eso es fundamental. El resto de los escenarios territoriales lo hacemos de manera compartida. Hay una corresponsabilidad en el ejercicio de la responsabilidad de uso de la vía pública. ¿Qué estamos nosotros proponiendo? En esa medida es una coordinación única de todo el espacio territorial. No puede ser que el gobierno central tenga una parte exclusiva y el gobierno de la delegación coordine con el mismo gobierno central otra parte de la delegación. No hay motivo que lo justifique. Claro. No lo hay, porque somos autoridad en toda la delegación, no en una parte. Entonces, vamos a platicar con el doctor Mancera para que esa sea una primera medida, una coordinación general que nos permita tener el pulso. Porque además la gente del centro histórico viene y nos reclama. Claro, sí, por eso estamos haciendo la aclaración. No le reclama al gobierno central porque ellos traen esa parte. Lo segundo, necesitamos subir al tema, este tema, no solamente a la Asamblea Legislativa, sino a la Cámara de Diputados, para lanzar una primera iniciativa. No se va a acabar ahí el problema, pero sí lanzar una primera iniciativa que permita involucrar a los gobiernos de los estados para que atiendan al 70% que viene de otros estados. Pero además, perdón la interrupción, Alejandro, pero es algo fundamental. Enrique Peña Nieto dice que es un gran gobierno y que hubo desarrollo económico, y esto demuestra estas cifras, amigos cibernautas, contundentes.
contundentes que tienen que ver cómo del Estado de México vienen para acá, no, bienvenidos los compas del Estado de México, así está, pero bueno, para que la gente no en este momento se vaya con la finta de una realidad que es completamente diferente. Perdón, Alejandro. Pongo otro paréntesis en esa misma realidad. En la Ciudad de México hay alrededor de 3,000 personas en situación de calle, población de calle, en toda la ciudad. En el Estado de México hay 400,000 personas en situación de calle. Lo dice la Universidad del Estado de México, la Universidad Autónoma del Estado de México, no nosotros. Entonces es también un dato interesante para que la gente compare. Bueno, lo segundo entonces es que se mande una iniciativa, y sí lo podemos hacer como ciudadanos que somos, para que se involucren los estados de los gobiernos de donde provienen estas personas. Hay padrones en la delegación y hay que actualizarlos porque también es muy dinámico. Cada año, cada tercer trimestre hay que actualizar los padrones de los comerciantes en vía pública para saber con precisión, bueno, de ese 70%, el 90% son del Estado de México, otro 10% vienen de Oaxaca o de Chiapas. Bueno, pues que se involucren. ¿En qué medida se pueden involucrar esos gobiernos? En ofertar empleo a esos vecinos que vienen a vender cosas acá, que las puedan vender en sus localidades. Ahora, platicamos aquí también con Paco Saucedo sobre los padrones, porque le decíamos, bueno, desde la experiencia que él tuvo ahí con el arquitecto Legorreta, como director jurídico de gobierno, lo que decíamos, la verdad es que parecía ser que son padrones que no son confiables, por varias razones. Y una es, ok, le das empleo a Juan Pérez, se supone que debería desaparecer esa plaza de vía pública, y luego te aparece Toño Martínez. Claro. O sea, con este desdoblamiento, y es un cuento de nunca acabar, porque no tiene que ver con resolver las necesidades de un personaje en concreto, sino que esta situación de los liderazgos fomenta la multiplicación. Recordarás tú el terremoto del 85, como de repente las familias que vivían en una vivienda, de repente se desdoblaron, ya tenían 3 o 4 que ya estaban peleando, ¿no? con los derechos pues, que puedan tener, pero parecía ser que es interminable, Alejandro, y que tiene que ver con la falta de desarrollo económico del país. Eso nos queda claro, pero pues entonces están amarrados de brazos los delegados, porque nunca vas a poder resolverlo. Claro. Lo tercero es ponerle orden al uso del espacio público. Ahí sí entramos nosotros de manera directa y por supuesto necesitamos el apoyo del gobierno de la ciudad. ¿A qué me refiero? El comercio en vía pública genera basura. El principal productor de basura en las calles en esas zonas es el comercio en vía pública. Por obvias razones, porque la gente está vendiendo y la otra parte de la gente está consumiendo. Entonces necesitamos poner orden en la generación de basura para que ya no se haga basura. Y eso lo podemos hacer con acuerdos muy precisos con los líderes del comercio y con la propia ciudadanía que va a vender. Estamos trabajando sobre un programa para que también a partir del 1 de octubre le bajemos al menos el 30% de la generación de basura en el caso de los comerciantes de vía pública. ¿Por qué? Porque lo podemos hacer. Ellos también son personas, también respiran el aire que todos respiramos y tienen que tener la sensibilidad suficiente para saber que es un problema de todos. Pero ese espacio también público también es el de la vialidad, el de que los peatones puedan usar el espacio de las calles, de las banquetas para pues transitar. Entonces también estamos trabajando sobre esa delimitación para ponerle orden. Un cuarto tema, estamos en una propuesta muy interesante con gente muy profesional sobre un centro de capacitación y comercio de la delegación Cuauhtémoc. Nos vamos a enfocar a estos 4,500 vecinos que son comerciantes en vía pública y por supuesto a quien más desee participar. Pero esperamos nosotros al cabo de 3 años con ese centro de capacitación y comercio poder tener condiciones de al menos 4,000 individuos hayan logrado tener una plataforma de negocio o un empleo reactivado. Estamos trabajando ese tema para que lleguen fondos incluso de carácter nacional y estamos viendo la posibilidad de carácter internacional. Ya lo está trabajando un equipo de compañeros que se dedican a eso, a la gestión de recursos, que se dedican también a los programas de empleo y a la reactivación económica. Y lo podemos hacer. Tenemos aquí también en la Cuauhtémoc una muy buena ventaja sobre el turismo de carácter histórico, del carácter de inmuebles, de espacios, y vamos a trabajar en este sentido un programa de turismo local que le dé empleo a las mujeres fundamentalmente, a las mujeres que son por supuesto vecinas de esta delegación. No, y eso que estás hablando sobre la ubicación de los comerciantes, de los compas comerciantes, es importantísimo. Mira, en Circunvalación, bueno, de alguna manera se resolvió parte de la problemática, pero en el eje 1
Ahora en Antonio Caso, afuera del sindicato de Besme, pues ha ido creciendo el comercio ambulante, ¿no? En esa parte, y el problema es que luego arriesgan su propia vida y obviamente la de todos nosotros, porque toma parte de un carril, y el tomar parte de un carril, porque no hay forma de poder, son banquetas angostas, lo que genera es automáticamente que si llevan su vehículo toman un segundo carril. Y entonces no solamente genera el problema del peatón, también de tránsito vehicular. Y el caso concreto, por ejemplo, de estas dos avenidas, el eje 1 y ahorita Antonio Caso, pues es un problema porque hay gente que va a trabajar a esas zonas. Y que entonces ya es un problema porque la gente no llega a trabajar en su tiempo y empieza entonces a refunfuñar a la gente en contra de todas las autoridades delegacionales. Es decir, de todo, y la verdad es de que se vuelve esto. Y bueno, y tú conoces ahí la parte de Antonio Caso, es muy complicado porque vienen saliendo la gente de Reforma, a veces busca la salida por ahí, en fin. Y este tipo de cuestiones, a veces creo que sí le falta sensibilidad a los compas para no utilizar más espacio que debiera, ¿no? Es correcto, y no solamente ahí, también en el eje 1 norte, cuando llega la temporada de diciembre, se desborda el comercio y bloquean el eje 1 norte. Hay momentos en que lo cierran, literalmente cierran el eje 1 norte. ¿Qué se tiene que hacer? Actuar en coordinación obligada con el gobierno de la ciudad, con Secretaría de Seguridad Pública, con también la gente del Ministerio Público, porque se suscitan múltiples cosas, ¿eh? No falta aquel líder y secuaces que dicen, no, tú di que te robó, que te asaltó, que te manoseó y va a la cárcel. Y entonces tienes a los trabajadores de vía pública en procesos jurídicos, porque esta gente que ya está muy amañada, que está muy así, los pone en una posición difícil frente al Ministerio Público. Por eso necesitamos de la colaboración del gobierno de la ciudad. Esas situaciones graves se resuelven también con instituciones fuertes y colaborando, si no, no se va a hacer. Eso es una medida. La otra es también analizar muy bien la realidad de este proceso del comercio en vía pública. Por eso vamos a trabajar sobre la base de platicar con cada equipo y grupo de liderazgos del comercio para detectar con precisión quiénes tienen una necesidad fuerte, real, profunda de venta, de un punto de apoyo para su economía familiar, y quienes también nada más están lucrando y, como tú muy bien dices, porque forma parte de la realidad, se desdobla. Eso no es correcto porque está perjudicando los derechos de terceros que son nuestros vecinos. Así es. Bueno, hasta aquí, Memo, es de lo que ha venido haciendo ya parte del ejercicio. Le dejaré una pregunta para el último bloque, y para pasar con algunas propuestas de novedad, de nueva implementación que trata de hacer Alejandro. La pregunta sería así, a quemarropa, para que le pienses, Alejandro, bueno, y estas cosas, ¿hasta dónde podemos tener la garantía de que ahora se puedan llevar a cabo? Porque todo parece que está muy bien diagnosticado, que está muy bien clara la situación, pero bueno, hasta este momento no se han podido resolver. ¿Por qué creen que sí se van a resolver en la siguiente administración? Sería para que nuestros amigos cibernautas pues vean cómo es el pensar de uno de los precandidatos a la jefatura delegacional en Cuauhtémoc. Y entonces pues te dejamos ahí la pregunta. Muy bien. Vamos a un corte.